crisis económica y los nuevos informes sobre informalidad presentados por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Quiero dar la bienvenida ya a Luis Morán, economista, en esta dinámica para poder comprender mucho el tema y entenderlo. Por lo menos el panameño que hoy temprano nos escuche y que todavía está buscando trabajo, porque no tiene trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, Icar. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A ver, quiero entrar primero por los recortes. Sí. Porque aquí siempre nos hemos puesto en contexto, bueno, las prioridades, cultura general, ciencia, tecnología, a todos reciben tijera. Y la gente comienza a preguntar, ¿dónde están las prioridades de la actual administración? Hay un tema muy importante que es el presupuesto nacional del Estado. Para una economía como la panameña, que no tiene una banca central, Icar, el presupuesto se convierte en el principal instrumento para enviar o mandar las señales correctas en una economía. Y este presupuesto debe estar conectado con las prioridades del país. Y más en un periodo de pandemia, posterior a la pandemia, que Panamá se contrajo más del 17% y el desempleo subió a un 20% y la informalidad subió a un 59%. Preocupante. Así es. Con ese escenario y posterior a la pandemia, el presupuesto debe enfocar prioridades. ¿Qué tipo de prioridades? El tema educativo, el tema de alimentación, cuando los precios de los alimentos a nivel global han aumentado. Y Panamá debe apostar también por el tema de la alimentación, el tema de la seguridad, el desarrollo, Icar, del tema de infraestructura resiliente. Proyectos que generen empleo y obviamente manden las señales correctas al sector privado. Este tipo de sectores que deben ser prioridad no lo estamos viendo en las vistas presupuestarias y las vistas presupuestarias deberían resumirse en dos elementos importantes. Uno, análisis técnico y evaluación de proyectos que funcionan y que deben seguir o continuar con un presupuesto. A ver, hablemos de prioridades en ese presupuesto, porque lo que yo veo es sustentación, por lo menos de una universidad que dice que el 95% de todo el presupuesto que sustentó se lleva en pago de planilla, en ajustes de salarios. Por eso estas vistas presupuestarias deben ser muy técnicas. Yo debo sustentar y la asignación presupuestaria no debe ser al que más toca la puerta o al más conocido o al que tiene mayor representatividad. La asignación de un presupuesto se da en base a la evidencia, en base a los resultados. Y yo debo asignar en base a ello. Hay instituciones inclusive que solicitan presupuesto que no tienen la capacidad de ejecución. Y yo de manera técnica debo evaluarlo porque el presupuesto debe focalizar recursos. Panamá tiene el doble de recursos que hace algunos años atrás, sí, donde teníamos 10.000 millones de dólares de presupuesto, hoy supera los 20.000 millones de dólares y en un periodo de recuperación esos recursos, Icar, deben ir a sectores específicos. Vea, yo de verdad que todavía me quedo pensando en las cantidades de instituciones que desfilan en esta comisión de presupuesto y todos salen primero pidiendo más dinero, pero dinero cuando uno ve el renglón de funcionamiento es titánico. Así es. Pero de inversión no. Nosotros hemos estado destinando muchos recursos al gasto corriente, al gasto de día a día a nivel del Estado. Nosotros debemos desarrollar infraestructura. Infraestructura no solamente es carretera, es camino de producción, centros de capacitación, centros médicos, centros educativos que generen y dinamicen la economía. Y eso lo podemos relacionar porque cuando se desarrolla infraestructura se motiva al sector privado, pero de igual manera se genera empleo. Y aquí vemos que la tasa de desempleo es alta, producto de la falta de ese desarrollo de infraestructura necesario a nivel del país. A ver, ¿quién le explica a este y a todos los gobiernos? ¿Quién le explica al gobierno de turno que el principal generador de empleo es el sector privado? En una economía de mercado hay dos actores claves. El sector público pone las reglas, genera confianza y genera la plataforma. Y el gran dinamizador del empleo es el sector privado. Nosotros debemos estar claros a nivel de crecimiento del país, en una economía que Panamá que tiene un buen crecimiento a nivel de la región, que el sector privado debe sentir esa confianza, debe tener la capacidad para invertir. ¿Lo está sintiendo? Estamos viendo una Cámara de Comercio decirle al Ejecutivo, ojo con esta mesa de diálogo único. Eso es ¿Hasta cuándo nos excluyen? Así es, Icar, y eso es lo que debemos cuidar. Los países que logran fortalecer esa alianza, el sector público y el sector privado, son los países que tienen una recuperación sostenible. De nada vale crecer un año 10, 9 o 8% si no hay esa recuperación o ese crecimiento a través de los años. Sí, porque vemos siempre y nos enfocamos en el crecimiento económico. ¿Y qué pasó con el desarrollo social? Inclusive, así es, inclusive nosotros sobreestimamos el Producto Interno Bruto. Creemos que es la única variable para medir la economía. En un país
El análisis económico va mucho más allá de eso. Es saber el tipo de empleo, la calidad del empleo, el desarrollo de la infraestructura y, por supuesto, la inversión en sectores claves, como por ejemplo salud, que te mencionaba, la educación, y ahora está de moda, Icar, el tema del desarrollo local, el desarrollo de nuestras provincias y nuestras comunidades, considerando que la tasa de pobreza se ha incrementado en muchos de los países de la región. Mire, cuando hablamos de prioridad en este presupuesto que se está sustentando en estos momentos, la semana pasada tuvimos una tragedia de un edificio viejo de áreas revertidas que le cae a una niña y la mata. Y ese edificio que se está cayendo en pedazos es solamente la punta del iceberg de una cantidad de infraestructura heredada por la pasada administración de los Estados Unidos y que están allí. Si vamos a repasar el renglón de alquiler de oficina del Estado, es abismal. ¿Por qué no habilitamos esto y nos ahorramos ese dinero también? Y esa es la discusión que debe existir en las vistas presupuestarias. Por eso te mencionaba la necesidad de hacer un análisis técnico, de que los programas y proyectos a nivel del Estado tengan una evaluación de impacto. ¿Qué es una evaluación de impacto? Que cada proyecto que yo estoy realizando tenga un resultado. Hay muchos proyectos, ICART, que a lo mejor no hay que continuarlos, se debe dar paso a proyectos nuevos dentro del sector público, para poder garantizar el buen funcionamiento de este presupuesto. Quiero introducir a Castalia Pascual, con un reporte importantísimo para entrar a este tema, que es el tema de informalidad, Castalia, y que los números son preocupantes, sobre todo las cifras. Castalia, contigo. Compartimos de inmediato esta información para el análisis de nuestro invitado. Repaso las cifras de trabajo informal. Hasta octubre del 2021 la informalidad alcanzaba el 47.6%. ¿Qué representa esto? Esto representa un aproximado de 677.875 trabajadores. Mientras que, ¿cómo está dividido? Entre 55 años o más, eso es el 30% informalidad. De 35 a 44 años, un 25%. El 14% está en edades entre el 25 al 34 años, mientras que en 10% de 18 a 24 años. Y de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, ¿qué es el trabajo informal? Es todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos. Y ya sabemos y lo hemos compartido a lo largo de este año que esa informalidad ha ido en aumento. Icar. Bueno, sí, y sobre todo varios aspectos que trae consigo este renglón. Sí. No tributan, no son sujetos a crédito, no los tutelan la norma, por ejemplo, para gozar de vacaciones o de décimo. Entremos por este punto. Yo quisiera dedicar como economista a destacar la importancia que tienen estos datos que acaba de mencionar Castalia, porque el trabajador informal es el que debemos sumar e incluir dentro de nuestra economía. Ahí vimos la tasa de informalidad que acá se alcanza casi la mitad de nuestros trabajadores, pero cuando vemos por provincia, mira tú que por ejemplo Bocas del Toro tiene un 60% de informalidad. Cuando vemos Coclé, que es una provincia turística muy cercana a la ciudad de Panamá, por ejemplo, tiene una tasa de informalidad que alcanza el 59%. Y no te menciono las comarcas indígenas, que más del 70% de los trabajadores en las comarcas pertenecen a la informalidad. ¿Cuáles son las principales causas de estos datos? Hay varios elementos que hay que considerar de manera integral. Los niveles educativos, las regulaciones, la falta de financiamiento, la falta de mercados u oportunidades para que el productor ofrezca de manera directa sus productos y la gobernanza y el clima de negocio. Quisiera enfocarme en este último porque el trabajo informal va a seguir y continuar en la informalidad si no tiene los incentivos adecuados para entrar en el sistema, por ejemplo, para cotizar en la seguridad social, porque él carece de protección social, pero si él entra a un sistema de seguridad social con protección, con garantía de que las instituciones funcionen correctamente, de que va a poder obtener su atención médica, de que de igual manera va a tener su oportunidad de jubilarse y acceder a los productos de salud, obviamente van a existir los incentivos necesarios. Nosotros debemos impulsar, no solamente en seguridad social o protección, sino también en las otras instituciones para que ese trabajador se formalice en nuestra economía. Vamos a estar pendientes. Estos son reportes que nos da las alertas, las organizaciones como la OIT, y que ponen en contexto sobre todo la situación, sobre todo en jóvenes que no consiguen trabajo. La informalidad golpea a mujeres y a jóvenes y preocupa, y hay un estudio del Banco Interamericano que se llama La larga sombra de la informalidad, que refleja que los países que tienen una alta informalidad, inclusive para enfrentar una crisis y la recuperación, obviamente están muy limitados. Y a nosotros, ICART,
Esos resultados que evidencia el Banco Interamericano de Desarrollo fue lo que le pasó a Panamá en la pandemia. Nosotros necesitamos disminuir los niveles de informalidad y eso se logra con mayor asociatividad, con encadenamiento, pero con mayores facilidades, inclusive impositivas, para los trabajadores. Sí. No podemos golpear a ese trabajador que día a día está generando ingresos. Inclusive los panameños, si tú le preguntas, ellos quieren formalizarse, pero obviamente existen muchas trabas y obstáculos. Sí, Luis Morán, economista con nosotros, entendiendo este tema, recuerdo presupuestario y también el nivel de informalidad según data también organismos como la OIT. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la Buen día, a invitación. esta hora hay más que contar.